De urgencia fueron trasladados desde Pamplona a Cúcuta 2 menores venezolanos que dieron positivo para COVID-19. Esos menores iban caminando con sus padres hacia Bucaramanga. Richard Quiñones, muy buenas tardes. ¿Cuál es el estado de salud de estos pequeños? Diana, televidentes, un saludo. 1:24 p.m. Estamos en el Hospital Universitario Erasmo Meos. Estos 2 menores se fueron atendidos en este centro hospitalario, sin embargo fueron dados de alta y ya están con sus familiares. No se ha determinado si continúan en la ruta del migrante o si fueron llevados hacia Venezuela, pero para hablar de este tema tan importante, a esta hora de la tarde nos acompaña Jenny Peña, quien es la jefe de urgencias del Hospital Universitario Erasmo Meos. ¿Qué cifras se manejan, jefe, con relación a este tema? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Canal TRO, gracias por la invitación. Como lo hemos comentado fuera de cámaras, afortunadamente los casos de COVID en niños es bastante pequeño, digámoslo coloquialmente. Esto ha favorecido porque pues en COVID es más agresivo en adultos. Afortunadamente en niños pasa en la mayoría de los casos desapercibido. Sin embargo, se han tenido casos que han requerido manejo de UCI. Afortunadamente esos niños, como usted lo ha mencionado, han salido para sus casas. Igual tenemos niños colombianos afectados por COVID. En el caso de niños migrantes, pues sí, son niños más vulnerables que un niño nacional, porque son niños con su condición económica, social y de salud, pues los hace tener riesgo de tener enfermedades infectocontagiosas, especialmente respiratorias y parasitarias. Mientras tanto, pues siguen llegando estos menores, me imagino también por las condiciones que usted está hablando, de pasar la frontera, de pasar las trochas e incluso las condiciones inhumanas que se viven en la ruta hacia Berlín. Sí, nosotros somos de paso, la ciudad es de paso para la población migrante que busca otras opciones en otras partes del país e incluso fuera del país. Nosotros pues tenemos una prioridad y es atender los niños, porque los derechos de los niños están por encima de cualquier contexto político. Nosotros atendemos niños migrantes sin ninguna restricción. Hay unos lineamientos del Ministerio de Salud y es que población migrante nosotros atendemos la urgencia vital, se estabiliza el paciente y cuando se requiere otra atención se hace referencia a su país de origen. Muchísimas gracias, jefe, por esa información a Oriente Noticias. Y mientras tanto les contamos más detalles de este caso, de estos 2 menores. Pero paralelo a eso, las organizaciones encargadas de brindar asistencia, los albergues humanitarios en la ruta del migrante, y es precisamente estos que van desde Cúcuta hacia Pamplona y Bucaramanga, están extremando las condiciones porque se han generado alertas frente a los casos que ya se han generado dentro de estos sitios de acopio. Las alertas se encendieron en los 19 albergues humanitarios en la vía que conduce desde Cúcuta hacia Pamplona y Bucaramanga. Los 2 casos de COVID-19 reportados entre los menores de nacionalidad venezolana obligó a los voluntarios de estas fundaciones a extremar los protocolos de asistencia. Se instalaron nuevos lavamanos y un número mayor de duchas. La entrega de tapabocas se ha convertido en la principal tarea con la que estas ONG buscan mitigar el riesgo de contagio. Para ajustar el proceso de control, asistencia y protección y regulación de los flujos migrantes que entran por la frontera de norte de Santander y avanzan hacia el centro del país. Por otra parte, en las últimas horas, funcionarios de la Secretaría de Fronteras de Norte de Santander, junto a delegados del Gobierno Nacional y agencias de cooperación internacional, recorrieron la ruta del migrante para hacer un análisis de la salida de extranjeros en este nuevo año. Pues yo creo que como estamos expuestos todos, igualmente imagínense los niños, que igualito pues ellos andan desprotegidos en la cuestión de que ellos no se pueden bañar. Ellos andan en la calle, los niños caminantes. Sí, claro, nosotros igualmente, los niños porque ellos llegan con los tapabocas sucios o rotos, nosotros a todos le hacemos cambio de tapabocas a los niños. Mientras tanto, en Santander, un menor resultó con quemaduras en el 20% de su cuerpo, lesiones que fueron provocadas durante un accidente casero relacionado a la caída de líquido hirviente. Lo que llamó la atención de los galenos fue que luego de practicar la prueba de COVID-19, el pequeño dio positivo, por lo que fue trasladado a la unidad pediátrica de coronavirus. Y es que el coronavirus ha incluso llegado a diferentes esferas políticas. En las últimas horas se reportó un caso dentro del Consejo de Bucaramanga. Se trata del presidente de esta corporación. Los detalles en el siguiente informe.
A través de este mensaje, el concejal Fabián Oviedo dio a conocer que dieron positivo él y su esposa para COVID-19. Los síntomas han estado moderados hasta el momento. Por fortuna y gracias a Dios, mis hijos no han presentado ningún tipo de síntoma y tampoco las personas que nos colaboran acá en las labores de nuestra casa, que eso nos da un parte de tranquilidad. Ya se encuentra cumpliendo con el periodo de aislamiento desde su casa y aprovecha para compartir este mensaje. La pandemia no ha finalizado, esto es una realidad y estamos pasando por un pico muy alto en nuestra ciudad, donde clínicas y hospitales han manifestado alertas rojas en la ocupación de las UCI. Entonces, por favor, a cuidarnos, que esto no es un juego. Asimismo, reiteró que el Consejo de la Ciudad seguirá trabajando desde la virtualidad hasta tanto la ARL no avale ningún tipo de protocolo de bioseguridad, pues las condiciones del recinto del Consejo no cumplen aún con los niveles de ventilación solicitados. Y es que en medio de esa situación también seguimos con noticias de la frontera y en este caso positivas, porque cerca al puente internacional Francisco de Paula Santander se generan condiciones para atender a los migrantes que llegan desde territorio venezolano. Se trata de aquellas personas que buscan asistencia médica, también alimentos y algunos insumos. En esta vivienda ubicada en el barrio Escobal funciona un punto de asistencia humanitaria dedicado a recibir a la población migrante. Con el inicio del nuevo año se extendieron nuevos servicios con los cuales buscan atender a más de 700 personas que ingresan diariamente al país a través de los pasos irregulares. Tenemos una atención permanente en psicosocial, jurídica y de medicina. La asistencia es entregada a todo tipo de población vulnerable, sin importar que sea población extranjera o retornada. El enfoque se ha empezado a extender hacia las víctimas del conflicto armado colombiano. En el proyecto Centro de Esperanza atendemos a migrantes venezolanos y colombianos que no estén afiliados al sistema de salud. El sitio funciona con el apoyo de la Iglesia Centro Cristiano y recursos de cooperación internacional. Los delegados de esta dependencia señalan que continuarán extendiendo su asistencia para apoyar a más sectores vulnerables en el primer trimestre del año. Mientras tanto, estas organizaciones siguen pidiendo el apoyo de cooperación internacional para seguir atendiendo a estos migrantes que llegan al país. Esta es la información desde la ciudad de Cúcuta para Oriente Noticias. Richard Quiñones, los dejamos con noticias e información importante de la Cámara de Comercio de Bucaramanga con cámara directa.